Buenas tardes, Dios les bendiga. Vengo a traerles un mensaje que se trata del Señor Jesucristo. Primeramente porque el Señor Jesucristo dejó el mandamiento que decía: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero más que nada, ¿sabes por qué? No es porque tienes que pertenecer a una religión para poder ser salvo. No, de hecho, ni una religión va a salvar a nadie. Vengo a traerte el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? La Biblia dice que está establecido para toda la gente que muera una sola vez y después de la muerte, el juicio. Esto quiere decir que toda persona, después de que muere, es mentira que va al cielo. No todos van al cielo. Entonces, pero lo que sí es verdad es que todos seremos juzgados. Todos nos enfrentaremos ante el gran trono del Señor Jesucristo. Todos seremos juzgados. Pero a lo mejor tú te has de preguntar, ¿conforme a qué seremos juzgados? Fíjate, te voy a leer un texto que está en Apocalipsis. Es Apocalipsis 20:11 en adelante. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjate, en Apocalipsis menciona 2 veces: y fueron juzgados. Dice que seremos juzgados. Entonces, es lo que te estaba diciendo. A lo mejor tú te has de preguntar, ¿conforme a qué seremos juzgados? Imagino que la mayoría ha escuchado los 10 mandamientos. O de hecho, no importa si no los has escuchado o nunca has leído la Biblia, los 10 mandamientos. Toda persona sabe que matar está mal o es pecado. Toda persona sabe que robar está mal. Toda persona sabe que pelear está mal también. Entonces, ¿quién no sabe qué es bueno y qué es malo? Todos lo saben, y no es necesario que vayas a una iglesia para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios puso su ley en nuestro corazón. Y toda persona sabe lo que es bueno y es malo, y hasta los niños saben qué está bien y qué está mal. No ocupas enseñárselo, porque de hecho ellos ya lo saben, por naturaleza saben qué está mal. No necesitas enseñarles que se porten mal, porque de hecho ellos ya lo hacen por naturaleza. Es mejor enseñarles lo bueno, porque eso pues no lo hacen. Entonces fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto es conforme a lo que seremos juzgados, conforme a la ley de Dios. Y estos son los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que estamos aquí ama a Dios sobre cualquier otra cosa? ¿Quién pone en primer lugar a Dios antes que su familia, que su trabajo, que su dinero, antes que sí mismo? ¿Quién pone en primer lugar a Dios antes de, ¿sabes qué? Pues necesito trabajar porque tengo que comer, pero también mi espíritu necesita comer, porque si no se va a desnutrir. Así como tu cuerpo físico necesita alimento, tu espíritu también necesita alimento. Entonces, porque nuestro cuerpo es espíritu, cuerpo y alma. Entonces, el espíritu también necesita ser alimentado. Si tú puedes durar, a lo mejor, ¿qué será? Un año, supongamos, un año sin comer. ¿Quién puede durar un año sin comer? Se muere, cualquiera que haga eso. Entonces, igual el espíritu necesita ser alimentado. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que todos necesitamos de Dios.
No hay ni una persona que sea independiente y esté separado de Dios porque diga que no lo necesita, porque todos necesitan de Dios. No hay ni uno que diga que no lo necesita. Porque de hecho todo lo que tiene toda la gente, todo lo que tienen ellos, depende de Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. Entonces, aunque una persona sea atea y diga no creer en Dios, todo lo que esa persona tiene es por misericordia de Dios, nada más. Si no fuera por Dios, estuviéramos muertos. Entonces acabamos de ver que nadie ama a Dios. ¿Por qué? Porque amamos más el pecado. De hecho, la Biblia lo dice también. Hay un texto en la Biblia, en Romanos, fíjate, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Entonces, no hay ni uno que ame a Dios sobre todas las cosas. Y es el primer mandamiento. Fíjate, te voy a mencionar solo algunos, aunque sabemos que hemos quebrantado todos los mandamientos. Fíjate, el siguiente dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no deja. Yo imagino que la mayoría han usado el nombre de Dios a la ligera, así como que no importa. Hacen un chiste mencionando el nombre de Dios y todos se burlan de Dios. Entonces todo el que hace eso está blasfemando el nombre de Dios. Usan el nombre de Dios y una mala palabra. Ya esa persona que hizo eso ya es un blasfemo. Entonces todo el que hace eso ha quebrantado el mandamiento que dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Todos ya han usado el nombre de Dios también a la ligera, como si no importara. También dice, no matarás. Pero fíjate, a los ojos de un Dios santo, ¿quién es un asesino? Dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Primera de Juan 3:15. No solo un asesino es el que agarra un arma y la detona en la cabeza de una persona. No solo él es un asesino, aunque lo es, pero no solo eso es ser asesino. Asesino es odiar a otra persona. Conforme a Dios, el Dios Santo, una persona que odia a otra persona ya es un asesino delante de Dios. Entonces, ¿quién jamás ha odiado a una persona, a otra persona, a un familiares? Yo imagino que la mayoría. También dice, no robes, Éxodo 20:15. ¿Quién de los que estamos aquí jamás ha robado? Un chicle, un alfiler, una aguja, 5 minutos en tu trabajo, a lo mejor un video de YouTube, música que no pagaste, música de YouTube y no la pagas. ¿Quién jamás ha hecho eso? La mayoría, yo creo. Entonces, delante de Dios, todo el que hace eso es un ladrón. Si te das cuenta, fíjate, aquí no dice no robes mucho, nada más roba poquito. No, aquí dice no robes. No dice la cantidad ni el tamaño, dice no robes. Entonces aquí está dando a entender que desde el que roba un chicle, un cigarro o una aguja, ya merece el infierno, como el que asalta un banco. Entonces, ¿quién jamás ha robado? La mayoría hemos robado y hemos quebrantado ese mandamiento también que dice no robes. Todos hemos robado. También dice no digas mentiras. Y de hecho es un mandamiento que se toma muy a la ligera también, como que pues no tan malo, todos mienten. Pues yo he mentido, pero son mentirillas blancas, mentiras pues piadosas que a lo mejor lo hago para no lastimar a una persona. Delante de Dios no existe el asesino piadoso o el malo. Delante de Dios existe el asesino nada más. Entonces, una persona que miente, la mentira no tiene color, no es blanca o negra. La mentira para Dios es mentira y el que miente también merece el infierno. Entonces, ese mandamiento también ha sido quebrantado. El siguiente dice, no cometas adulterio, Éxodo 20:14. Pero fíjate, no solo comete adulterio el que ve a una persona con deseos pecaminosos, o no solo comete adulterio
el que engaña a su esposa con otra mujer. También comete adulterio el que provoca que otra persona caiga en ese pecado. Te pongo el ejemplo, a lo mejor hay una persona, ¿no?, que a lo mejor se viste muy descubierto, se podrá decir, muy descubierto, y otra persona cae a causa de aquella persona. Esa persona también es un adúltero. ¿Por qué? Porque es culpable, porque está provocando el adulterio. Y fíjate lo que dice en la Biblia, en Mateo 5, 27 al 28. El Señor Jesucristo lo dijo esto en el Sermón del Monte a sus apóstoles. Les dijo: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Solo el que ve a la mujer? ¿O la mujer también por provocar al que la está viendo? La mujer también tiene la culpa, tanto el que lo provoca como el que lo observa. Los dos son culpables. Tanto uno como otro han quebrantado ese mandamiento. Entonces, imagina que hoy mueres. Imagina que hoy mueres, todos morimos, todos los que estamos en el camión, y te enfrentas delante del trono del Señor Jesucristo, el juez justo, y te juzga conforme a su ley, conforme a los mandamientos. ¿Crees que serías inocente o culpable de haber quebrantado su ley? Yo me imagino que no hay ni uno que diga: ¿sabes qué? Pues yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo jamás he quebrantado la ley de Dios. Porque si yo te pregunto que si has mentido alguna vez, si dijeras que no, estás mintiendo. Porque no hay ni uno, ni siquiera los niños, no hay ni siquiera uno que diga que jamás haya mentido o que jamás se haya enojado. De una u otra manera hemos pecado. Entonces, toda persona que ha quebrantado la ley de Dios merece el infierno. Igual, no importa si hay gente que no cree en Dios o no cree en el infierno. Toda persona que no cree en el infierno, el día de su muerte va a ir a ese lugar en el que nunca creyó. Toda persona que no creyó en Dios, el día de su muerte se va a enfrentar delante de ese juez justo en el que nunca creyó. Aunque no creas, o hay alguna persona que no crea, no importa. Dios no necesita que creas en Él para existir o para ser más Dios. Dios está completo, no te necesita y no me necesita a mí tampoco. Él está completo. Padre, Hijo, Espíritu Santo están completos. Dios, dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata. La Biblia también dice que Dios hace lo que Él quiere con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien le diga: ¿y por qué lo haces? Porque Él hace lo que Él quiere. No importa si nos ponemos a alegar con Dios: es que yo soy bueno y yo hice esto y yo le ayudé a los pobres, a los huérfanos, fui a un orfanato y es más, doné mi casa y me quedé en la calle. ¿Y por qué vivo así? Si he hecho tantas cosas buenas. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién de aquí no ha pecado jamás? Todos hemos pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Cada uno de los que estamos aquí, tanto ustedes como yo, merecemos la muerte eterna. Y la muerte eterna es el infierno. Ahí no hay descanso, ni un minuto, ni un segundo. La persona que va al infierno, de ahí ya no hay salida. Cada parte del cuerpo de la persona que va al infierno, ni siquiera su uña, ni siquiera la punta de su cabeza, nada de lo que tienes en el cuerpo, tanto interior como exterior, ni uno tiene descanso. Cada parte de tu cuerpo está sufriendo en el infierno. Como te repito, a lo mejor hay alguien aquí que no cree en eso, pero no importa. Aún así, el que no crea va a ir ahí. ¿Por qué? Porque todos merecemos la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, el único que nos puede dar la vida eterna, ¿sabes quién es? Y Dios fue el que ofreció ese más que nada, es un regalo que no merecemos. Es el Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, si te das cuenta y te pones a analizar bien, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo mentirosos, ladrones, secuestradores, sicarios, narcotraficantes, prostitutas, borrachos, mentirosos,
adúlteros, idólatras, etcétera. Aún así, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que el justo murió por los injustos. El justo es Cristo, jamás pecó. Él no merecía el castigo que recibió. El castigo que él recibió lo merecíamos cada uno de nosotros. Porque nosotros hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Jesús jamás pecó, entonces Él no merecía la paga del pecado. Porque Él jamás pecó. Pero fíjate, Él se ofreció como sacrificio. Un sacrificio vivo. Se ofreció a cambio de los pecadores. A cambio de cada uno de nosotros. Para que tú no sufrieras, para que tú no recibieras el castigo, para que tú no recibieras la santa ira de Dios. Él recibió la ira de su propio Padre. Fue aplastado por su propio Padre para que no fueras aplastado tú. A lo mejor hoy escuchando esto lo puedes tomar muy a la ligera, como que, no pasa nada. Total, ya, yo creo en Jesús desde niño y yo sé que Jesús murió por mí. ¿Sabes algo? Eso no basta. Que tú digas que crees en Jesús. Porque ¿sabes algo? Dice la Biblia que los demonios creen también. Los demonios creen y tiemblan. Y eso no los hace hijos de Dios. Ellos creen, pero el que crean no quiere decir que ellos ya van a ir al cielo nada más porque ya creen en Dios. O ya los hace hijos de Dios porque creen en Dios. No, claro que no. Porque fíjate, un narcotraficante puede decir creer en Dios, traer su crucifijo y matar gente, a lo mejor un sicario, matar gente y todo eso. Y él dice que cree en Dios. Pero ¿sabes algo? La Biblia dice que Dios está airado contra el pecador todos los días. Entonces, ¿cuál es el Dios, tanto de el sicario como de cualquier otra persona, que peca deliberadamente sin tomar en cuenta lo que Dios ya ha dicho? ¿Sabes quién es su Dios? Su Dios es un Dios que han creado en su imaginación. Un Dios que tolera su pecado. Un Dios que los ama a pesar de que sigan desobedeciendo y quebrantando su ley. Un Dios que parece más que un Dios, como un abuelito. Él se pone triste si te portas mal. Él se siente bien si haces cosas buenas. Pero jamás le haría daño a nadie. ¿Sabes algo? Pues ese no es un Dios que viene en la Biblia. Ese es un Dios que la gente ha creado en su imaginación. Un Dios falso. Un Dios creado. Y el Dios de la Biblia no es creado. El Dios de la Biblia, dice la Biblia que Él es el alfa y el omega. El principio y el fin. Antes de Él no existe nada y después de Él no existe nada. Entonces, para esto no necesito darte tanta explicación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay excusa. Toda persona se puede dar cuenta en la creación del universo que existe un creador. Porque nada se puede hacer de la nada. Es como si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Te dejo este libro y este libro solito se hizo. La tinta cayó, se escribió solo, las pastas de repente cayeron y ahí está el libro solo. Nadie lo hizo, solo se hizo, solo se formó. Eso sería una mentira. Engañarnos a nosotros mismos para tratar como de librarnos del juicio del Dios Santo. Decir, ¿sabes qué? Pues yo no creo en Dios. Pero ¿sabes más que nada por qué hay gente que dice que no cree en Dios? Porque lo que no quieren es ser juzgados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aman más su pecado que la luz. ¿Y qué quiere dar a entender eso? Que como a lo mejor cada semana hay gente que a lo mejor va a un prostíbulo a engañar a su mujer, sabe que si se acerca a la luz de Cristo, ya no va a poder hacer eso. Ya no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios está airado contra el pecador. Y engañar a tu mujer es pecado. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no me acerco a Dios. ¿Por qué? Porque me prohíben muchas cosas. Entonces, en la iglesia no te prohíbe nada, pero una persona que dice creer en Dios y jamás cambia su vida, se está engañando a sí mismo y es un mentiroso, dice la Biblia. Porque nadie puede decir creer en Dios y vivir de la misma manera, como si nada hubiera pasado. Entonces, el único que te puede dar la vida eterna solamente es Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. Como te decía hace un momento, yo no vengo a hablarte de una religión. Yo no vengo a hablarte de una religión, no vengo a traerte una religión. Vengo a traerte el mensaje del Señor Jesucristo. Porque ni una religión te va a salvar. Una religión no murió
para que tú fueras salvo. El que murió por ti en la cruz del Calvario fue Cristo. La Biblia dice que Cristo murió. Dice que vivió una vida santa, una vida que tú y yo no podíamos vivir. Fue crucificado, castigado. Murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Se le apareció a sus apóstoles, ascendió a los cielos y prometió volver. Pero ¿sabes algo? La Biblia no dice cuándo va a volver. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que ha de volver el Hijo del Hombre. Puede ser hoy en día, a lo mejor mueres y ya, escuchaste este mensaje. Una vez habiendo escuchado este mensaje ya no hay excusa. Dios te bendiga. Qué menuca.